Muy buenas tardes. Tengo el enorme privilegio de dar la bienvenida a este panel a Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, impacto y perspectivas, que con motivo del 10º aniversario de esta reforma organiza el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que tengo el honor en presidir. También doy la bienvenida a este panel a las muy distinguidas personalidades que lo integran y que generosamente accedieron a cedernos parte de su tiempo para compartir con el auditorio que nos acompaña sus reflexiones a propósito de esta trascendente reforma que imprimió un nuevo paradigma en nuestro país y en nuestro sistema jurídico. Dos juristas de talla excepcional. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, a quien agradecemos se haya conectado desde España. Sabemos de sus horarios. Muchas gracias, doctor. También agradezco al doctor Diego Valadez que se encuentre con nosotros. Ellos han contribuido de manera directa en la construcción de la doctrina de los derechos humanos, desde los diferentes ámbitos profesionales en los que se desenvuelven e incluso al impulso mismo de la reforma. Y también doy la bienvenida a dos excepcionales juzgadoras, la doctora Marisol Castañeda Pérez y la doctora Estela Fuentes Jiménez, quienes desde la visión de la judicatura nos aportarán su valiosa experiencia en lo que ha significado esta reforma en su quehacer jurisdiccional. A nombre del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, así como las integrantes de este comité, la consejera Verónica de Gives Zárate y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y el mío propio, agradecemos su amable presencia, así como la del auditorio que nos acompaña a través del canal de Justicia TV y de las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, justamente hace 10 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una trascendental reforma constitucional en materia de derechos humanos, en lo que sin duda, como lo ha señalado el doctor Ferrer MacGregor, la más importante que ha tenido nuestra ley suprema. En primer lugar, apunta porque dispone de una orientación dirigida hacia la prevalencia de todo el sistema jurídico y segundo, por ser producto de un consenso legislativo pocas veces visto en nuestro país durante las últimas décadas. Esta reforma, que modifica 11 artículos constitucionales y establece 9 artículos transitorios, deriva nada menos que de 47 iniciativas presentadas. Fueron 25 meses que se llevó a cabo el proceso legislativo, desde el inicio de la dictaminación hasta su publicación. La modificación, como sabemos, involucró el cambio de la denominación del capítulo primero del título primero, así como el artículo primero de la Constitución, colocando a los derechos humanos y su protección y defensa como el centro del orden jurídico. Sus implicaciones han sido muchas y en diversos órdenes. Las perspectivas y retos por venir no son menos. Lo más importante, considero, su plena eficacia. Acogiéndome a las palabras del doctor Diego Valadez, conciliar los enunciados jurídicos con la realidad, ahí donde se advierte la distancia entre la vigencia formal de las normas y su positividad o eficacia, su puesta en práctica. No quisiera extenderme y antes disponer del breve tiempo en el que contamos para escuchar las reflexiones que en estas dos vertientes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, impacto y perspectivas nos ofrecen nuestros panelistas. Si me permiten, en estricto orden alfabético, iniciaremos con una primera pregunta a nuestra distinguida invitada, la magistrada Marisol Castañeda Pérez. ¿Cómo considera usted, Marisol, que ha influido la adopción constitucional de la doctrina jurídica de los derechos humanos en el año 2011 en la tutela de los grupos minoritarios o grupos en situación de especial vulnerabilidad, tradicionalmente discriminados, considerando que desde 2001, en virtud de una diversa reforma al artículo primero de la Constitución, se incorporó la cláusula de inclusión? Gracias por su respuesta. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a la ministra Yasmín Esquivel Moza, a quien agradezco profundamente la invitación a este espacio, así como a los muy destacados juristas que participan en este panel, el juez Eduardo Ferrer MacGregor, el doctor Diego Valadez, la consejera Verónica de Gives Zárate, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Pues bien, considero que la adopción constitucional de la doctrina jurídica de los derechos humanos en 2011
reforzó e intensificó la protección de los derechos de las personas pertenecientes a grupos minoritarios o en situación de especial vulnerabilidad. Recordemos que desde julio de 2001, con la reforma en materia indígena, se introdujo en el artículo 1 constitucional la cláusula de inclusión o cláusula que prohíbe la discriminación, lo cual no implica que nuestra Carta Magna no previera de alguna manera ciertas menciones directas o indirectas sobre esta idea. Ejemplo de ello es el artículo 4 constitucional, que desde diciembre de 1974 dispone, entre otras cosas, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Posteriormente, con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, se incorporaron a través del artículo 1 constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano, los cuales amplían la protección en contra de la discriminación, sobre todo de los grupos más vulnerables. Una prohibición de hacer distinciones injustificadas basadas en una lista de categorías protegidas. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe toda distinción injustificada en el goce de los derechos y libertades establecidos en la Convención por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política, etc. En México, de acuerdo a la jurisprudencia del máximo tribunal, todas las categorías contenidas en el artículo 1 de la Constitución se entienden como categorías especialmente protegidas o categorías sospechosas. Todas las distinciones basadas en ellas activan la presunción de discriminación. Además, tales presunciones solo pueden refutarse bajo un escrutinio estricto, es decir, bajo un análisis muy riguroso de constitucionalidad. Al efecto, el alto tribunal ha sentado importantes criterios que establecen la ruta que deben seguir las y los operadores jurídicos cuando se encuentran frente a algún foco rojo que podría identificarse con alguna de estas categorías sospechosas. Asimismo, la Suprema Corte, en ejercicio de su papel como Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, ha buscado la reivindicación de los derechos de grupos tradicionalmente desventajados, dotando de significado y contenido los derechos que protegen a dichas minorías. Algunos de estos ejemplos son el amparo en revisión 581-2012 sobre el matrimonio igualitario, fallado en la primera sala bajo la ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar. En este asunto, la Corte por primera vez llama a las categorías mencionadas en el artículo 1 constitucional categorías sospechosas y afirma que el uso legislativo de esta genera una presunción de inconstitucionalidad. También se observa que la norma sobre matrimonio se relaciona con una finalidad imperiosa y constitucionalmente obligada, la protección de la familia en los términos del artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, advierte que no existe una conexión directa entre la norma según la cual el matrimonio es solo entre hombre y mujer y tiene por objeto perpetuar la especie. Finalmente, la Corte se centró en identificar el gran número de beneficios respecto de los cuales las parejas del mismo sexo quedaban excluidas. Otro ejemplo es el amparo directo en revisión 416-2020 sobre el procedimiento laboral en un despido injustificado, fallado en noviembre de 2020 por la segunda sala, bajo la ponencia de la señora ministra Yasmín Esquivel Moza. En esta se concedió un amparo respecto de una norma laboral burocrática local que facultaba al patrón equiparado para no expedir nombramiento a las y los trabajadores a su servicio, lo cual excluía injustificadamente a ciertas personas trabajadoras del derecho a la estabilidad laboral, además de que las ubicaba en un estado de incertidumbre y en una situación desventajosa ante el desconocimiento de sus derechos laborales. Existen pues varias determinaciones más, como las relativas al régimen económico de las uniones de hecho, la protección de las personas con el síndrome de Asperger, la violencia de género, la seguridad social de las trabajadoras domésticas, etc., en las que podemos advertir cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido conformando esta doctrina sobre la protección de los derechos de los grupos tradicionalmente vulnerados, utilizando sustancialmente esa gran herramienta derivada de la reforma que hoy conmemoramos. Esto es, la inclusión de los derechos humanos provenientes de fuente internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Marisol Castañeda.
Ahora continuamos con el turno del doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Desde su posición, doctor, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además como un impulsor de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, ¿cuál es su visión sobre el impacto que ha tenido en el sistema jurídico mexicano y cómo han influido los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias a la Suprema Corte y particularmente a usted, señora ministra Yasmín Esquivel, por su conducto. Quisiera externar un saludo muy cordial al ministro presidente Saldívar y a las ministras y ministros de la Suprema Corte. Es un verdadero honor compartir esta mesa con uno de los principales constitucionalistas del país, el doctor Diego Valadez, así como con las destacadas magistradas Fuentes Jiménez, Castañeda Pérez, Soto Fregoso y la consejera de Guibés Sara. Y además, en este aniversario tan importante para el constitucionalismo mexicano. Respondiendo a la ministra, debemos tener presente que cuando hablamos sobre el impacto no es medible jurídico. A mi juicio revolucionó la forma en la que, por ejemplo, pasamos de los derechos en la reforma de 2011, en ocasiones pasa desapercibido la reforma al artículo 3 constitucional. Entonces, párrafo segundo, habla que la educación que imparta el Estado tendrá como objetivo el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Por otro lado, también modificó años de tradición jurídica que se caracterizaba por ser un sistema cerrado de fuentes del derecho al momento de decidir casos concretos. Desde el punto de vista del derecho internacional, México pasó de la noche a la mañana a integrar un bloque de constitucionalidad amplio, en gran medida por la inclusión de una cláusula de estatalidad abierta, como se denomina por un sector de la doctrina. Esto ha permitido que el parámetro de regularidad constitucional, como lo ha denominado la Suprema Corte, alcance también a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, así como las interpretaciones que realizan los órganos y organismos internacionales autorizados para interpretarlos. Entonces, creo que el sistema jurídico mexicano amplió exponencialmente el rango de protección. El individuo potencialmente afectado en su esfera personal y en ocasiones produciendo una esfera colectiva puede derechos humanos constitucional, sino también aquellos previstos en tratados internacionales. Por de la judicatura, las y los jueces, a partir de la reforma de 2011, tienen una serie de herramientas hermenéuticas que no se agotan en las leyes federales y locales. Ahora, los juzgadores pueden recurrir al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional general para fundamentar sus decisiones. Claramente, un rol fundamental lo ha jugado el denominado control de convencionalidad, que sin estar plasmado expresamente en la reforma de derechos humanos, a partir de ella funge como el medio, el instrumento, el vehículo, para que las y los jueces pudieran recibir el influjo del derecho internacional de los derechos humanos. Y por supuesto, la reforma reforzó la necesaria interpretación conforme de la norma nacional con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. Esto se conoce como el principio pro persona, que la reforma de 2011 incorporó en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que a mi juicio constituye el engranaje articulador de toda la reforma de 2011. Muy brevemente, en cuanto al segundo componente de la pregunta, podemos afirmar que ha sido de una penetración profunda la reforma
2010 se emitieron las primeras 6 de las 10 que hasta ahora se han dado al Estado mexicano. Caso Castañeda, Campo Algodonero, Feminicidio Cantú, violencia sexual, campesinos ecologistas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, caso Radilla sobre límites a la jurisdicción militar. De alguna manera, estas 6 sentencias fueron la antesala de la reforma, junto con el impulso de la sociedad civil, un detonante para que se aprobara la reforma en derechos humanos en el año 2011. No fue a través de un amparo, sino a través de un expediente varios, el famoso 912, que el sistema jurídico mexicano cambió a un sistema de control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Hoy todas y todos los jueces del país son jueces de constitucionalidad y también de convencionalidad. Y termino prácticamente diciendo que no hay sentencia de la Suprema Corte del Tribunal Electoral o en general de cualquier tribunal en la que no se mencionen fuentes internacionales y particularmente la jurisprudencia de la Corte cuando se resuelven casos de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Ferrer MacGregor, por su amable respuesta. Muy importante lo que ha señalado. Ahora corresponde el turno a la doctora Estela Fuentes Jiménez. Doctora, desde su visión de juzgadora, ¿cuál ha sido el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la labor jurisdiccional que desempeña? ¿Ha implicado nuevas exigencias? Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, señora ministra. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar compartiendo este panel con tan grandes personalidades. Saludo con afecto al doctor Diego Valadez, al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, a mis compañeras juzgadoras Marisol y Mónica, así como a la señora consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gives Zárate, y con especial cariño a ti, señora ministra Yasmín Esquivel. Muchísimas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, he observado que la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha impactado en la función jurisdiccional que he venido desempeñando desde hace aproximadamente 30 años, 19 como juez penal y el resto en la justicia administrativa. Tengo la seguridad que los juzgadores, sin lugar a dudas, teníamos el conocimiento de la teoría o de la doctrina en los derechos humanos. Sin embargo, a partir de 2011, con la reforma, la exigencia constitucional marcaba un antes y un después en la actuación de los juzgadores, porque no teníamos claro, o mejor dicho, no teníamos una metodología para aterrizar aquellos principios, aquellas formas de interpretación que emanaban del mandato constitucional, aquellos valores universales como la dignidad humana, que como bien sabemos es el elemento definitivo de las personas y definitorio de los derechos humanos. De ahí que era necesario una constante preparación en los juzgadores. A partir de esta reforma, recuerdo que se implementaba también, se implementaba el sistema de justicia penal acusatorio, porque yo me desempeñaba como juez penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Este sistema de justicia penal pues tenía como objetivo la solución de los juicios de una manera pronta, eficiente, justa, humana, transparente y primordialmente respetuosa de las garantías individuales. Ya con la reforma constitucional de 2011 se concretizan esos objetivos con una visión más amplia, teniendo como premisa fundamental el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que intervenían en el proceso.
Recordemos que con anterioridad a la reforma, a la constitucionalización de los derechos humanos, el artículo 20 constitucional sí contemplaba garantías para el inculpado, pero recordemos que el legislador se había olvidado completamente de aquellos principios o aquellos derechos que debían tener tanto las víctimas como los ofendidos. Ya con la reforma constitucional se pusieron en práctica principios y derechos tanto para el inculpado como para el ofendido. En este sentido, me parece que hay algunas materias como el constitucional y en alguna medida el penal y el procesal penal, en donde ha habido avances más significativos en cuanto a la eficacia de los derechos humanos. Luego, en junio de 2012, llego al entonces Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y donde nuevamente tengo el privilegio de observar de manera objetiva la evolución y la revolución en la justicia administrativa a partir de la reforma de 2011. Y entonces, pues, estoy cierta que en la justicia administrativa hemos caminado de una postura positivista tradicional a una concepción garantista. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, sin lugar a dudas, consuma esta transición institucional del sistema rígido positivista hacia uno de tinte eminentemente garantista. Desde luego, esta reforma constitucional ha implicado nuevas exigencias en el actuar de los juzgadores, porque ahora tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo de una manera totalmente distinta que con anterioridad. Debemos de tomar en consideración nuestras resoluciones desde el ámbito y mucho más reflexivo, mucho más razonado, anteponiendo inclusive estos principios y estos valores universales y fundamentales, estas interpretaciones que emanan del mandato constitucional, anteponiéndolos incluso a la redacción de la norma. Por tanto, estimo que esta reforma constitucional ha sido un gran referente para nuestro sistema jurídico mexicano y desde luego para la función jurisdiccional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Estela Fuentes Jiménez, por sus comentarios a esta reforma y su trayectoria. Corresponde ahora el turno al doctor Diego Valadez. Doctor, ¿qué ha sucedido a partir de la adopción constitucional de la doctrina jurídica de los derechos humanos en el año 2011? Con la eficacia horizontal de estos derechos, ¿existe claridad por cuanto a las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que se impone a las autoridades? Sin embargo, ¿qué pasa con el respeto de los derechos humanos en las relaciones entre particulares? ¿Cuál ha sido el resultado de la reforma desde su punto de vista, doctor Valadez? Muchas gracias. Señora ministra, muchas gracias, en primer lugar, por darme la oportunidad de estar en una fecha tan emblemática como es esta, acompañando a ustedes en el análisis de las reformas que se llevaron a cabo hace exactamente 10 años. Agradezco a usted, ministra, agradezco a la señora consejera este privilegio y sobre todo el de estar al lado de eminentes juzgadoras que se caracterizan por la profundidad de sus reflexiones, como lo estamos viendo en este momento, pero también por el ejercicio muy encomiable de las funciones de juzgadoras. Y darme la oportunidad de estar al lado de mi admirado amigo Eduardo Ferrer MacGregor es algo que también le agradezco mucho, señora ministra. Este tema que usted plantea, el de los efectos horizontales en cuanto a la protección de los derechos humanos, es un tema que se viene ya
comentando y resolviendo desde hace un poco más de medio siglo. En primer lugar, en Alemania, en los años 50 del siglo pasado, se planteó eso, la necesidad de defender los derechos fundamentales ante particulares. Se conoce en la doctrina alemana como Drittwirkung, y la corriente constitucional alemana prosperó en este sentido, influyendo más tarde en Argentina, en Colombia, posteriormente en Portugal, en España, en Europa. También se discute el tema en Italia, y ha llegado a otras jurisdicciones, como es el caso de Japón, pero en México todavía conservamos la idea de que, como usted me decía en esta pregunta, la fuente fundamental de afectación de los derechos humanos procede esencialmente del Estado. Digamos que procede exclusivamente del Estado. Es así como lo tenemos conceptualizado, tanto por lo que respecta a la defensa jurisdiccional cuanto a la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. También las comisiones de derechos humanos están orientadas en ese mismo sentido. Se tiene que ir abriendo paulatinamente el concepto de autoridad responsable, y ya se advierten algunos trasuntos en este sentido en el ámbito, en el caso de la reforma de 2011, en algunos elementos de la ley de amparo, pero hay un elemento interesantísimo dentro de nuestra propia Constitución, y es la reforma de 2013, 2 años posterior a la del capítulo completo, bueno, por lo menos el título del encabezado del capítulo primero de la Constitución. En la reforma de 2013, al artículo 7 sobre la libertad de información. Este artículo que señala que es inviolable la libertad de difundir ideas, información y opiniones, señala que debe evitarse el abuso por parte de órganos oficiales o de particulares en cuanto a lesionar esta libertad de información, sea porque afecten medios electrónicos, medios impresos, distribución de papel, de suerte que ya se advierte claramente por la Constitución, en el artículo 7, que los particulares pueden afectar derechos humanos de manera directa. Creo que ahí está ya la simiente de lo que puede permitir un desarrollo jurisprudencial y también constitucional y legal en cuanto a defender los derechos humanos frente a acciones intrusivas de esos derechos o lesivas de esos derechos provenientes de particulares como sindicatos, cualquier otro tipo de organización gremial, clubes, empleadores, centros escolares, etcétera. El número de personas que pueden agraviar derechos humanos de otras personas es muy elevado, y necesitamos efectivamente construir los medios de defensa frente a esas ofensas potenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez, por su respuesta. Y al pasar a esta segunda ronda de preguntas, antes de iniciar con cada una de ellas, quisiera hacer una breve presentación de cada uno de los panelistas en esta tarde. Y para iniciar esta segunda ronda con la pregunta que corresponde a la doctora Marisol Castañeda Pérez, debo comentarles que la doctora Castañeda Pérez es egresada de la Universidad de Guanajuato y cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y la de Guanajuato, y otra por Derecho Fiscal por la Universidad de León. Es doctoranda en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Funge actualmente como magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo, con residencia en Querétaro, y es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras para el periodo 2021-2022 e integra el Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial de mayo de
desde mayo del 2020. Ha sido participante y moderadora en diversos encuentros entre personas juzgadoras, panelista de mesas de debate e imparte clases en diferentes universidades del país. Doctora Marisol Castañeda, ¿qué ha implicado la incorporación de la metodología de juzgar con perspectiva de género para la tutela de los derechos humanos de las mujeres? Muchas gracias por la presentación, ministra, y muchas gracias también por la pregunta. La incorporación de la metodología de juzgar con perspectiva de género o el uso de los lentes violeta es una herramienta que nos ha permitido como juzgadoras y juzgadores garantizar el derecho a la igualdad, hacer visibles las relaciones asimétricas y prejuicios y patrones de género estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, lo cual a su vez posibilita detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de mujeres u hombres. Con el uso de esta herramienta se ha reconocido la necesidad de estudiar el contexto en el que ocurren los hechos, en especial porque a través de él pueden identificarse situaciones de discriminación, violencia o desigualdad. Ejemplo de ello es el Amparo Directo 29 de 2017, del que conoció la primera sala bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se sostuvo que el contexto se manifiesta en dos niveles, un objetivo y uno subjetivo. El primero de ellos se refiere al escenario generalizado que enfrentan ciertos grupos sociales, en el caso específico de las mujeres, el cual está relacionado con el entorno sistemático de opresión que padecen. En tanto que el contexto subjetivo, por su parte, se expresa mediante el ámbito particular de una relación o en una situación concreta que coloca a la persona en una posición de vulnerabilidad y con la posibilidad de ser agredida y victimizada. Este atiende a la situación específica que enfrenta la persona o personas que se encuentran involucradas en la controversia. Otro asunto interesante y fallado recientemente por la segunda sala es el Amparo Directo en Revisión 3382-2018, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Este asunto tuvo como origen una acción de divorcio promovida por una mujer en el que se determinó a su favor el pago de la indemnización del 50% de los bienes adquiridos por su cónyuge durante el matrimonio, consistentes en 2 parcelas ejidales. Al respecto, el Tribunal Unitario Agrario, que conoció del asunto, resolvió que atendiendo al principio de indivisibilidad parcelaria y la prohibición de otorgar el usufructo de parcelas a personas que no tienen el carácter de ejidatarios, no era factible que dicho tribunal condenara al demandado a entregar en favor de la entonces actora el 50% de los derechos agrarios. A través del uso de la perspectiva de género, la sala evidenció que durante los 47 años que la quejosa estuvo casada con su exesposo, con el que por cierto procreó 14 hijos, se propició una condición de desigualdad económica en perjuicio de ella, toda vez que durante ese tiempo se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, lo cual la colocó en una situación de desigualdad económica. De manera que aunque la ley agraria no previera una figura a través de la cual fuese factible dar cumplimiento a las ejecutorias de carácter civil, ante la situación de desigualdad en el caso concreto, se determinó que para poder dar cumplimiento a la sentencia de divorcio, la autoridad responsable debía adoptar las reglas que fija la ley agraria en el supuesto de coherederos en desacuerdo, es decir, la venta de derechos ejidales en subasta pública a fin de repartir el producto por partes iguales entre ambos exconsortes. Asimismo, entre otras muchas y diversas cuestiones, la perspectiva de género nos ha hecho preguntarnos sobre los impactos diferenciados de las leyes. Y aunque podemos pensar que el derecho es neutral, caemos en la cuenta de que ello no siempre es así. Ejemplo de ello es lo que se resolvió en el Amparo en Revisión 1388-2015. En este asunto, una mujer de 41 años cursaba un embarazo de alto riesgo por diversas complicaciones relacionadas con una operación reciente de bypass gástrico. En principio, su embarazo fue deseado y la mujer afrontó diversas complicaciones, entre ellas sucesivas amenazas de aborto. Posteriormente, ella decidió abortar y al ser derechohabiente del ISSSTE, solicitó que se le practicara un aborto, a lo cual el instituto se negó, bajo el argumento de que la Ley General de Salud no permite la interrupción del embarazo.
Al no poder dilatar el procedimiento, la mujer decide practicarse el aborto en una clínica privada. Sin embargo, acudió al juicio de amparo combatiendo la negativa del ISSSTE, así como las disposiciones de la Ley General de Salud que le impedían al personal del hospital llevar a cabo el aborto, así como el marco normativo penal, en donde no se establecía que el aborto por razones de salud era una indicación para no interrumpir el embarazo. El juez federal que conoce el asunto decide sobreseerlo porque consideró que el acto reclamado, o sea, ordenar la interrupción del embarazo, había desaparecido. La mujer impugna esta determinación en un amparo directo en revisión, la Corte atrae el asunto por importancia y trascendencia, y en la sentencia se estipula que la quejosa no había alegado como acto reclamado la negativa a practicar el aborto, sino una violación directa a su derecho a la salud. De manera que un retraso en la atención a un padecimiento puede generar ciertas consecuencias, por lo que el juez debió analizar primero si se había dado una violación al derecho y después preocuparse por cuáles serían los posibles remedios, en el sentido de que la sentencia podría ocuparse de las secuelas que dejó la falta de atención inmediata a la salud de la quejosa. Así, a través de la perspectiva de género, se visibilizó que una norma en apariencia neutra, como podría ser la norma de cesación de efectos, cuando no toma en cuenta las diferencias particulares que de un grupo históricamente desventajado, como en este caso las mujeres, provoca discriminación por el impacto diferenciado que genera la norma. De manera que incluso las normas procesales pueden tener un contenido no neutral y estar dirigido a cierto sujeto de derechos específicos. En suma, entonces, la perspectiva de género permite apreciar estas diferencias y advertir los derechos que antes de esta gran reforma, pues eran simplemente invisibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Marisol. Continuamos con la pregunta ahora que le haremos al doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Antes debo decirles en un breve currículum que voy a darle lectura que el doctor Ferrer MacGregor es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios de especialización en Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y licenciado en Derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2013 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habiendo sido presidente 2018-2019 y vicepresidente 2016-2017 de dicho Tribunal Internacional. Asimismo fue juez ad hoc en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor titular por oposición de la Facultad de Derecho, ambos de la UNAM, investigador nacional nivel 3 del CONACYT. Ha recibido el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como la presea Ignacio Manuel Altamirano por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otras distinciones. A continuación, doctor Eduardo Ferrer MacGregor, yo le pregunto sobre la judicialización y justiciabilidad de los derechos humanos en general y sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en particular. En su visión, ¿cuál ha sido el abordaje en el caso del sistema jurídico mexicano? ¿Debe existir un límite en la judicialización? Y de ser así, ¿cuál sería este límite? Gracias, doctor Ferrer. Muchas gracias a usted, señora ministra. Recordemos que México fue la primera constitución en el mundo en consagrar derechos sociales, en concreto derechos laborales y condiciones de trabajo dignas, por lo que los derechos sociales han estado presentes en nuestro constitucionalismo contemporáneo. Ahora bien, existe sin lugar a dudas un antes y un después en materia de derechos sociales con la reforma de derechos humanos. En primer lugar, porque previo a dicha reforma, los derechos sociales no tenían un protagonismo en la jurisprudencia nacional, siendo muy contados y raros los casos que abordaban derechos sociales. Y aún siendo abordados, los pronunciamientos eran muy acotados, en parte porque se les consideraban normas programáticas o derechos que dependían de recursos económicos para su realización. Sin embargo, a partir de la reforma de derechos humanos, en general,
todos los derechos humanos sufrieron una potencialización en cuanto a su abordaje y en cuanto a su contenido. En el caso concreto de los derechos sociales, por ejemplo, la inclusión en el artículo 1 de la obligación de progresividad ha permitido análisis más concretos e integrales en nuestro país sobre derechos de vital importancia, como son los derechos a la salud o el derecho a la educación, por ejemplo. En México, al igual que en Latinoamérica, no está en discusión actualmente la justiciabilidad de los derechos sociales o, como se les dice en el ámbito internacional, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy todos los derechos, sean civiles y políticos, como los derechos sociales, estimo, pueden ser justiciables. La reforma de derechos humanos ha permitido que las y los jueces derriben esos muros y falsos mitos. La creencia que este tipo de derechos respondía a dimensiones colectivas únicamente, cuestión que ha quedado desmitificada ya por la jurisprudencia nacional mexicana, y se ha demostrado en casos concretos que se pueden analizar derechos de índole colectivo, como lo es el derecho al medio ambiente. Y tenemos en la Suprema Corte amparos muy importantes al respecto, cuyos efectos expansivos van más allá del quejoso promovente del amparo. Por ejemplo, el amparo del caso Pabellón 13, ¿no?, resuelto por la segunda sala sobre derecho a la salud en 2014, o el amparo del Parque Ecológico del Centenario, del derecho que abordó el derecho al medio ambiente por la primera sala, y otros que ya mencionó incluso la magistrada Castañeda, y algunos otros sobre seguridad social o el derecho a la vivienda. En cuanto a los límites que me preguntaba, creo que debe realizarse, por supuesto, con prudencia al involucrarse políticas públicas, pero esto no quiere decir que no se puedan tutelar los derechos sociales. Estimo que los verdaderos límites a la judicialización en nuestro contexto no está en qué tipo de derecho puede ser justiciable o qué tipo de actos de autoridad puede ser reclamado ante los tribunales. Estimo que en México los límites lo pone nuestro propio sistema judicial, en especial frente a esos grupos en situación de vulnerabilidad que ya se había hecho referencia, ya que por la propia naturaleza y complejidad del entramado judicial, muchas veces los sectores más desprotegidos no tienen conocimiento de la existencia de estos medios de protección constitucional y carecen de los medios para acceder a ellos. Quizá ahí es donde tenemos un campo amplio de acción para eliminar los límites que tiene hoy en día la judicialización de los derechos sociales, en el acceso a la justicia de los más vulnerables. Hay que recordar que América Latina sigue siendo la región del mundo más desigual, con niveles preocupantes de inequidad, de pobreza y de pobreza extrema, siendo una de las regiones más violentas, y lamentablemente México no es la excepción. Y en estos tiempos de pandemia, además, se ha recrudecido. Concluyo que las y los jueces deben de ser conscientes de este contexto cuando interpretan casos de derechos humanos. Gracias, señora ministra. Muchísimas gracias, doctor Ferrer MacGregor, por su respuesta muy amplia y sin duda enriquece lo que estamos hoy comentando en esta materia de derechos humanos tan importante. Corresponde ahora el turno a la doctora Estela Fuentes Jiménez. La doctora Estela Fuentes Jiménez es maestra en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y doctora en Derecho Constitucional. Actualmente cursa su maestría en Derecho Administrativo, adicionalmente a las anteriores. Entre 1995 y 2012 se desempeñó como juez de primera instancia en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Actualmente es magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y encargada de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas. Fungió como magistrada de dicho tribunal, como magistrada presidenta de dicho tribunal en el año 2019.
Es miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales de juzgadoras. Doctora Estela Fuentes Jiménez, la reforma constitucional en materia de derechos humanos transformó el marco normativo sobre el que se desarrolla la función jurisdiccional, como ya se ha comentado aquí. ¿Cómo ha influido la reforma en el ámbito particular de la justicia administrativa? ¿Considera que tiene una vertiente diferente en comparación con las demás materias? Muchas gracias, señora ministra, por la presentación y gracias también por esta pregunta tan importante. Desde luego, la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos representó un gran paradigma, paradigma para la justicia administrativa, porque, como ya lo hice notar, es cuando se consuma la transición institucional del sistema rígido positivista hacia uno de tinte eminentemente garantista. A partir de entonces, los juzgadores teníamos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, lo que ha venido a constituir la premisa de nuestra actuación. Quienes desempeñamos la función de juzgadores en la justicia administrativa, pues tenemos la obligación no solo de velar por la correcta aplicación de la norma jurídica al acto de autoridad controvertido, sino además constatar que hayan sido fundados cumpliendo con la obligación constitucional. Además, por la naturaleza jurídica de la función en justicia administrativa, también tenemos la obligación de velar por el interés público o de la colectividad. Esta reforma constitucional, sin lugar a dudas, cobra especial relevancia porque puedo decir que la justicia administrativa ha abonado a la gobernabilidad en la Ciudad de México, generando certeza jurídica cuando resolvemos los conflictos que se dan entre los particulares y los actos de autoridad de la administración pública. Los juzgadores estamos conscientes y día con día preparados para resolver todos estos asuntos puestos a nuestra potestad con pleno conocimiento, no solo porque debemos aplicar e interpretar la norma constitucional, sino también los tratados internacionales en la materia y en donde el Estado mexicano forma parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Quiero hacer notar que en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México hemos resuelto ya muchísimos asuntos que han tenido gran trascendencia en materia de derechos humanos. A mí me hubiera encantado platicarles alguno de ellos, de los de mayor trascendencia. Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues solamente les haré notar que en todos estos asuntos se han llevado a cabo estudios muy completos sobre derechos humanos, tomando también precedentes del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del control de convencionalidad, incluso del control de constitucionalidad, a efecto de cumplir con el mandato constitucional al momento en que resolvemos los casos concretos. Como ustedes se darán cuenta, los juzgadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues hemos sido garantes en los temas de derechos humanos. Sin embargo, aún nos falta optimizar en la justicia administrativa porque recordemos que cuando la constitucionalización de los derechos humanos, pues con ellos tenemos dos principios o métodos de interpretación fundamentales en esta constitucionalización, que son el pro persona o pro homine y la interpretación conforme. Estos principios pues dieron origen a nuevos reconocimientos de otros principios.
como son el derecho a la buena administración y a la tutela administrativa efectiva. El derecho a la buena administración, pues inclusive ya ha sido reconocida por la Carta Europea de los Derechos Humanos y por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano relacionados con la administración pública. Algunas constituciones locales y leyes locales también ya lo contemplan, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Por qué digo que aún falta optimización? Porque desde luego no contamos con un procedimiento a través del cual podamos sustanciar este tipo de juicios que desde luego tengo la plena certeza que tienen una naturaleza jurídica totalmente distinta a los juicios de nulidad que comúnmente resolvemos. En cuanto a la tutela administrativa efectiva, que más bien tiene vinculación con la cuestión meramente administrativa, también estimo que aún falta por optimizar, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre el particular y nos ha hecho notar que respecto de esta tutela administrativa efectiva, cuenta con los mismos requisitos o los mismos elementos de la tutela judicial efectiva y que son entonces igualmente aplicables en el campo de la actuación eminentemente administrativa. En cuanto a si existe una vertiente diferente entre la justicia administrativa y otras materias en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional, considero que no es así, porque los derechos humanos reconocidos tanto en la ley fundamental como en las interpretaciones, como en el cumplimiento de la norma jurídica donde se ven implicados derechos humanos, invariablemente nos remite a los valores y principios constitucionales. Por tanto, en todas las materias del derecho y en todos los ámbitos de regulación es indispensable no perder de vista estos derechos y principios. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, magistrada Estela Fuentes, por sus comentarios. Y a continuación cedemos el uso de la palabra al doctor Diego Valadez, no sin antes hacer un breve comentario acerca de su currículum. Todos conocemos al doctor Diego Valadez, entonces, pero solamente me referiré a algunos de los aspectos que he analizado en su currículum. El doctor es doctor en Derecho y autor de más de 20 libros, miembro del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, su currículum es muy amplio y me permití solamente comentar algunos breves aspectos. Pero quisiera yo preguntarle, doctor Valadez, hablando sobre violencia de género, un tema que nos interesa mucho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de la adopción de la doctrina de los derechos humanos en la Constitución mexicana y el reconocimiento de una cantidad creciente de derechos que tienen que ver con la dignidad de las mujeres, se ha visibilizado la situación de discriminación, sobre todo también ahora en la pandemia, y también la violencia que padecen. ¿Ha contribuido este reconocimiento y cuál considera usted que ha sido el resultado? Gracias, doctor. Ministra, este es un tema esencial del constitucionalismo de todo el mundo. Recordemos que la Revolución Francesa se hizo con el lema libertad, igualdad y fraternidad. Y de la Revolución Francesa se inspiraron todos los países en el desarrollo de sus constituciones, particularmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Curiosamente, en el propio contexto de esa revolución, Olympia de Gouges planteó una declaración de los derechos de la mujer y del hombre.
Y a pesar de su amistad con Danton y con Marat y con Robespierre, nada le sirvió y fue decapitada por radical. Bien, todo el constitucionalismo se ha construido sobre el concepto de igualdad ante la ley. Pero fíjense ustedes, nuestra primera constitución es de 1824, la primera constitución del México independiente, y la primera constitución mexicana es de 1814, la de Morelos. No fue sino hasta 1974, 150 años después de la primera constitución del México independiente, cuando en la Constitución se tuvo que modificar el artículo 4 para establecer la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Por cierto, el artículo dice entre el varón y la mujer, porque ni siquiera ahí se pudo vencer la inercia machista. O sea, la desigualdad se había perpetuado desde el siglo XIX y a pesar de la Revolución Social Mexicana, y hubo que introducir un precepto específico en el artículo 4 sobre la igualdad, que se suponía que ya existía. Bien, con la reforma de 2011 se pone un mayor énfasis en este criterio de igualdad e inclusive son muy acentuados los términos de la Constitución prohibiendo, vetando toda forma de discriminación. Pero ¿qué nos pasa hoy, 2021? Que seguimos padeciendo problemas de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico, de feminicidios, de violaciones no castigadas. Hay discriminación laboral, sin duda. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que la presencia de la mujer en el ámbito público va creciendo, en el ámbito de la política, en el ámbito del servicio público en general y también en el ámbito privado. Un buen ejemplo es el que ofrece este encomiable Comité Interinstitucional de Igualdad de Género, que aplaudimos todos por lo que ha avanzado. Y otro buen ejemplo está en este panel, donde, por fortuna, prevalece la presencia femenina de juzgadoras respetadas y admiradas por su trayectoria y su desempeño. Ahora, hemos conseguido, y ese es el eje de la pregunta, los objetivos de la reforma del 2011 en materia de defensa de la mujer, y la respuesta es no, por lo que podemos verificar cotidianamente. Pero hay algo que nos falta y que en este importante diálogo al que usted nos ha invitado, ministra Esquivel, quiero plantear. Es necesario que en México adoptemos instrumentos institucionales para medir el impacto normativo de la Constitución, de las leyes y de la propia jurisprudencia. Porque estamos un poco a ciegas. No tenemos forma de correlacionar lo que dice la norma con lo que ocurre en la normalidad de una manera empírica, esto es, con cifras, con datos duros. Creo que es el momento en el que en México tenemos que pasar de los enunciados, que son muy encomiables, a la búsqueda de las realidades y a la modificación de la cultura para hacer realmente valederos y vigentes los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez. Un tema fundamental, sin duda. Pues pasamos a nuestra última ronda de preguntas. Y como ya lo comunicamos desde el inicio, ahora es el turno de la doctora Marisol Castañeda Pérez. Magistrada Marisol Castañeda, ¿qué retos ha advertido en el control de convencionalidad? Muchas gracias, ministra. Bueno, en principio creo que vale la pena recordar que el control de convencionalidad fue expuesto por primera ocasión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, al sostener que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, los jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ello, lo que les obliga entonces a ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención. Y que en el caso de nuestro país, esta obligación surgió
del cumplimiento de la sentencia dictada en el caso conocido como Radilla Pacheco. Relacionado con esto, no podemos dejar de mencionar la sentencia relativa a la contradicción de tesis 293-2011, en la que se definió puntualmente que el parámetro de control está integrado por la Constitución y todos los tratados que México ha celebrado sobre derechos humanos, aunque no sean tratados propiamente sobre derechos humanos, como es la Convención de Viena sobre el derecho de la asistencia consular, y que el eje fundamental de toda decisión es el principio pro persona. Ahora bien, considero que uno de los retos que tienen los tribunales nacionales es ejercer el control de convencionalidad en supuestos en los que no existe aún desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana que oriente a las y los operadores jurídicos en sus resoluciones. Toda vez que si partimos de la idea que el control de convencionalidad se basa en la premisa que es necesario aplicar no solo un derecho reconocido, sino un estándar interamericano o internacional, parecería asumirse que existe dicho parámetro. Sin embargo, esto no siempre es así. En ese sentido, si los tribunales nacionales conocen de un número infinitamente mayor de casos y situaciones fácticas que los tribunales internacionales, en este caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello significa que es altamente probable que dicho tribunal no haya desarrollado estándares en un sinnúmero de situaciones que tienen que ser decididas entonces por los tribunales nacionales diariamente. Y que por tanto tengan que asumir o desarrollar ellos mismos una interpretación convencional primigenia que posteriormente puede ser convalidada o no por un eventual desarrollo jurisprudencial desde el derecho internacional o incluso en un caso concreto del que conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, entonces, exige que las y los operadores jurídicos conozcan a cabalidad el bloque de derechos humanos, lo que implica una constante actualización y reflexión sobre la materia en la que no se pierda de vista el principio pro persona, ya que todas las normas y actos deben ser acordes con el bloque, lo que torna entonces indispensable saber cómo se encuentra integrado. Aunado al anterior, debe destacarse que el conocimiento pleno del bloque de derechos humanos debe ser una exigencia para el resto de las autoridades, pues no hay que olvidar que no solo las judiciales están obligadas a realizar este control y que en situación especial se encuentran aquellas que auxilian a la administración de justicia. Particularmente advierto que aún falta mucho por capacitar en el tema las autoridades no jurisdiccionales, sin soslayar, por supuesto, que resulta indispensable la definición del marco de su actuación. Dado que si bien se entiende que deben intervenir dentro del ámbito de su competencia, resulta indispensable determinar la forma y alcance en que deben ejercer el control, pues existe el cuestionamiento constante sobre el hecho de que todas puedan o deban inaplicar una norma. Otro reto que advierto es que muchas veces existe una tensión judicial entre quienes consideran que existe un diálogo fuerte entre el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional, entendiendo de hecho que el primero se encuentra subsumido dentro del segundo y que conservan una percepción de una vulneración a una malentendida soberanía anclada en un concepto de derecho constitucional que obviamente ya no se adapta al contexto constitucional comparado actual. Sin soslayar que dicha tensión se reproduce en diversos órganos jurisdiccionales colegiados nacionales e internacionales cuando se enfrentan a preguntas abstractas de estructura constitucional. Lo que entonces dista mucho de uno de los propósitos esenciales del control de convencionalidad en términos de lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, la generación de un derecho común en donde todos los estados tengan una visión compartida. Así entonces valdría la pena recordar que en nuestro país no existe una distinción basada en jerarquías sobre los derechos humanos, que de lo que se trata es de articular las fuentes, todas las fuentes, tanto de derecho interno como de derecho internacional, de un solo derecho. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Primero hay que relacionar todas las disposiciones relativas a este y después compararlo con el derecho del otro, tomando por supuesto como eje de la decisión el principio pro persona. Lo que implica entonces que es absolutamente inaceptable sostener una pugna entre el derecho constitucional interno y el internacional,
si entendemos de manera muy simple que este y aquel conforman uno solo por disposición del artículo 1 de la Carta Magna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Marisol Castañeda. A continuación, corresponde el turno al doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Doctor, ¿ha trascendido la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la sociedad? ¿Se advierte un cambio a partir de su vigencia? ¿Cuáles son los comentarios que nos puede hacer al respecto, doctor? Gracias. Es una pregunta compleja, señora ministra. El derecho no mide los impactos en el plano fáctico y quizás sería bueno reflexionar si el ciudadano común de cualquier zona de nuestro país, ya sea zonas rurales o zonas urbanas, es verdaderamente consciente que ha vivido 10 años con una reforma de derechos humanos. Por ejemplo, sería interesante que desde la Judicatura se analizara la percepción ciudadana y social de la reforma de derechos humanos y con ello tener datos medibles que permitieran arribar a conclusiones sólidas sobre el impacto social, lo cual creo, sin duda, ayudaría a mejorar la implementación de la reforma de derechos humanos. Lo decía muy bien el doctor Valadez en la respuesta a su última pregunta, la necesidad de incorporar datos duros en la medición del impacto de la reforma. Es decir, medir el impacto más allá de la normatividad y las sentencias que en ocasiones, creo, se limitan a casos particulares y no permean el conocimiento que tienen amplios sectores de la sociedad sobre la ampliación de derechos y la posibilidad de reclamarlos, que ha sido el contenido de esta trascendental reforma en la última década. Sin embargo, lo cierto es que la propia reforma de derechos humanos trajo aparejada un empoderamiento de los derechos a nivel interno. Hoy en día sí sabemos lo que en el imaginario colectivo significa, por ejemplo, una desaparición forzada. A partir del caso Radilla, pues prácticamente antes nadie hablaba o pocos hablaban de esta temática. Una tortura o un feminicidio, ¿no? Violaciones reprochables a derechos humanos, que ha sido en gran medida porque la reforma ha permitido que dichas violaciones puedan ser visibilizadas, analizadas y atendidas no solamente por los órganos judiciales, sino también por el Ejecutivo, con políticas públicas, y por el Legislativo, por supuesto. Hoy en día es mucho más común oír o tener conocimiento de denuncias por derechos humanos, en especial en los medios de comunicación tradicionales, pero también, por supuesto, en las redes sociales. Lo que ello refleja es que, al menos en algunos sectores de la sociedad, saben que existe un entramado jurídico que los protege y que esos actos que antes eran innominados, por decirlo de alguna manera, hoy en día tienen una etiqueta que los cataloga como violaciones graves de derechos humanos y que requiere una actuación estatal concreta. Con ello, no quiero decir que antes dichas violaciones no existieran, sino que no se visibilizaban y la denuncia no se materializaba, quizá en gran medida porque se tenía la percepción de que las normas, las leyes en general, no protegían al ciudadano. En síntesis, señora ministra, para responder su pregunta, creo que sí, que la reforma constitucional ha trascendido en la sociedad porque permite visibilizar y con mayor intensidad denunciar violaciones de derechos humanos, y ahí están las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos humanos que están en el artículo 1 constitucional y que requieren una actuación estatal. Y esto ha empoderado a la sociedad civil en general. Creo que esto es un elemento muy importante que hay que considerar. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Ferrer MacGregor, por la claridad en su respuesta. Muy amable. Ahora corresponde el turno a la doctora Estela Fuentes Jiménez. Doctora Fuentes, desde su función en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ha advertido que la doctrina de los derechos humanos
ha permeado en las autoridades y en particular las obligaciones que les impone el artículo 1 de la Constitución? Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por tan importante pregunta. De acuerdo con la doctrina jurídica sobre derechos humanos, sabemos que los estados tienen 4 grandes obligaciones para cumplir con el mandato constitucional, como son respetar, garantizar, disponer de medidas adecuadas y contar con recursos efectivos. Estas obligaciones, desde luego, están a cargo de las autoridades, tanto ejecutivas como administrativas, legislativas, judiciales. Luego, entonces, para cumplir con todas estas obligaciones, es necesario que el Estado garantice que no se vulnere el contenido normativo reconocido en materia de derechos humanos. Y luego se formalice también de manera legal la promesa de cumplimiento de los derechos humanos de los gobernados. De ahí que el Estado debe disponer de medidas apropiadas que permitan la plena efectividad de los derechos humanos, tomando como medidas, entre otras, pues medidas legislativas, políticas públicas, políticas financieras, políticas educativas, políticas de salud, entre otras. Pero lo más importante, lo que yo considero más importante, es que los estados deben contar con una capacidad económica para solventar todas las tareas que conciernen al cumplimiento de esos compromisos constitucionales. Habría que comenzar a llevar a cabo un análisis puntual y un ejercicio objetivo en cada una de las autoridades, no solo de la Ciudad de México, sino de todo nuestro país, para verificar si se ha cumplido con el mandato constitucional y especialmente a las autoridades no jurisdiccionales o bien administrativas. Considero que falta trabajo por realizar y me refiero realmente a cuestiones muy fundamentales como una armonización normativa, porque cierta estoy, porque así lo he vivido en mi experiencia como juzgadora, que los marcos normativos que rigen el actuar de muchas autoridades, por lo menos en la Ciudad de México, no han sufrido reformas desde su creación y en algunas que han sufrido, nada tienen que ver con el tema de derechos humanos. También es necesario la implementación o el diseño de programas de capacitación y difusión sobre el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad. Y nuevamente toco el tema económico, es decir, deben de contar las instituciones con recursos para dar cumplimiento a ese mandato constitucional. Me atrevo a proponer que debe existir una partida específica para ese efecto. Y en esa virtud considero que el mismo problema lo contienen las autoridades en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, magistrada Estela Fuentes Jiménez, por sus comentarios. Doctor Diego Valadez, ¿cómo podemos explicar que el catálogo de derechos humanos sea un catálogo abierto? Esto es, ¿cómo pueden surgir nuevos derechos humanos, incluso por construcción jurisprudencial? ¿Cómo los identificamos o reconocemos como un derecho humano y le dotamos de su contenido? ¿O acaso hay un límite en los derechos humanos? Este es un gran tema, señora ministra, que acompaña al desarrollo mismo del constitucionalismo contemporáneo. Realmente el constitucionalismo se ha venido desarrollando, ha venido creciendo, se ha venido enverneciendo al hilo del desarrollo mismo de los derechos humanos. Desde la primera etapa en que los derechos humanos se limitaban a ser derechos de carácter civil y político,
hasta la actual etapa en la que ya se habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y es previsible que siga creciendo este catálogo, como usted bien señala, hablando de él como un catálogo abierto, y ahí creo que tiene sin duda alguna una enorme intervención y participación el juzgador constitucional. Hay, por ejemplo, un tema que está en el debate actual en México y en el mundo, y es el de la regulación de las redes sociales. Aquí están enfrentados diferentes criterios. Por un lado, los que conciernen a la libertad de expresión, pero por otro lado, los que conciernen a la protección del orden público, porque a través de las redes sociales se pueden ejercer muchas acciones razonables, muchas acciones positivas y muchas acciones también censurables y negativas. Las redes sociales han sido utilizadas para perpetrar delitos, para promover acciones insurreccionales o de terrorismo, para defraudar, para, inclusive en el orden de los delitos, afectar la dignidad y la integridad de mujeres y de menores. Pero también son lo contrario. Gracias a las redes sociales, en este momento estamos en interacción, en este enriquecedor diálogo. Sí, se transmite a través del canal del Poder Judicial, pero estamos todos conectados a través de una plataforma electrónica, de una red social. Hay dos tesis. Una, la de regular, la tesis convencional. Hay otra tesis que ha sido sostenida por una organización internacional, Artículo 19, que está hablando de la creación de consejos de redes sociales para que se autorregulen las redes sociales. Con relación a la pregunta que usted hace, ministra Esquivel, yo creo que la clave está en una posición intermedia. Ni la autorregulación, que tiene ventajas, pero que también presenta muchas vulnerabilidades, ni la regulación estatal, que en este caso puede resultar negativa para el ejercicio de las libertades. Yo en este caso me decanto por el casuismo que permiten justamente los tribunales constitucionales. Y aprovecho para hacer un reconocimiento público y enfático con relación a la reforma de justicia de 2021, de este año, por la cual felicito a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial en general. Entre otros aspectos, incluye un desarrollo importante del sistema de precedentes judiciales. Y creo que es el momento en el que pueden embonarse las normas emitidas por el legislador y las reglas que resultan del casuismo jurisprudencial para poder establecer niveles adecuados en los que no se dicte una regla que limite la libertad y en la que tampoco se dejen abiertos las opciones para la perpetración de acciones adversas al interés de la sociedad y de las personas. Es el juzgador el que, aplicando los principios que ya aparecen en el artículo 1 de la Constitución con la reforma de 2011, quien con la reforma de 2021, justamente a 10 años de distancia, está mejor facultado para dirimir los problemas que resultan del uso de las redes sociales. Y ahí está la construcción de un nuevo derecho humano muy importante en manos precisamente de ustedes, de los juzgadores. Muchísimas gracias, doctor Valadez, por esta reflexión. Es un gran tema, el tema que usted plantea de las redes sociales. A continuación, daremos el uso de la palabra a cada uno de nuestros panelistas hasta por 3 minutos a manera de conclusiones o propuestas o comentarios con relación al panel de esta tarde. Iniciamos con la magistrada Marisol Castañeda. Adelante, magistrada. Muchas gracias, ministra. Bueno, pues la reforma constitucional sobre derechos humanos, así como los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
En torno a su interpretación, entre los que por supuesto destacan las sentencias dictadas en el expediente Varios 912-2010 y la contradicción de tesis 293-2011, constituyen sin duda un parteaguas en la impartición de justicia en este país. La visión extendida de los derechos humanos jamás se habría logrado sin la reforma que hoy conmemoramos y los criterios paradigmáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un gran avance en la impartición de justicia. Da cuenta de ello la robusta doctrina jurisprudencial sobre protección de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, tortura, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, personas con discapacidad, libertad de expresión, personas mayores, libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, género. Estamos ya frente a la aplicación de la reforma judicial más importante desde 1994, publicada el pasado 7 de junio, que tiene como eje el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de todas y todos. Pues destaca el cambio de la conformación de la jurisprudencia por el sistema de precedentes, como lo destacó el doctor Diego Valadez hace un momento, y la consolidación del máximo tribunal como un órgano puramente constitucional. Los retos son muchos, pero con la solidez de una corte conformada por grandes juristas en los que destaca su visión absolutamente comprometida con la protección de los derechos humanos, seguramente seguiremos avanzando en una impartición de justicia más sensible y acorde con la realidad y las necesidades de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, magistrada Marisol Castañeda, por estas conclusiones. Y ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Adelante, doctor. Como conclusión, señora ministra, creo que la reforma de derechos humanos de 2011, que está cumpliendo una década el día de hoy, le ha dado un nuevo rostro al constitucionalismo mexicano. Ha significado un cambio de 360 grados, por lo menos en el ámbito normativo. Y podemos afirmar que inició y trazó una nueva ruta sobre cómo se entiende la protección de los derechos humanos en México. Sin lugar a dudas, la reforma ha traído beneficios, principalmente al brindar herramientas interpretativas y argumentativas con apertura al derecho internacional, a las fuentes tradicionales se han abierto. 10 años de vigencia han dejado constancia de ello. Sin embargo, tenemos retos y desafíos enormes por delante, sobre todo para dar plena efectividad a la reforma constitucional, para que la Constitución no se quede como una mera hoja de papel, como dijera Lasalle en su clásica obra. Los avances que se han señalado solo son una pequeña muestra de todo lo que nos hace falta por explorar y perfeccionar. El efecto útil que debe tener la reforma creo que es el gran desafío. Estimo que en la medida que todas y todos los ciudadanos conozcan sus derechos, que este es un gran reto, todavía divulgar que se tienen estos derechos y que se pueden ejercer, y el sistema judicial sea accesible y sencillo, y por la otra parte que todas las autoridades sean conscientes de las obligaciones que tienen del artículo 1 constitucional de respetar y garantizar dichos derechos bajo el principio pro persona, en esa medida podremos decir que la reforma de derechos humanos ha cumplido su cometido. Los retos que nos depara el mundo post-pandemia, si esperemos que lleguemos pronto a este mundo, son muy complejos. La Comisión Económica para América Latina ha sostenido recientemente, a través de datos, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Ahí están los informes de la CEPAL. Y esto es un gran reto también para el acceso a la justicia, especialmente para las personas y grupos más vulnerables. Creo que este contexto que nos depara el mundo pospandemia representa un desafío mayúsculo para las y los juzgadores cuando interpretan y resuelven casos
de derechos humanos. Y el gran reto sigue siendo lograr la efectividad plena de los derechos, la efectividad de la reforma de 2011, que no se quede en papel, que se refleje en la realidad y lograr plenamente la tan anhelada justicia social. Muchas gracias, señora ministra, y aprovecho también para agradecer a mis compañeras y mi compañero de este panel y a quienes nos están siguiendo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Ferrer MacGregor, por sus comentarios y conclusiones en este panel. A continuación, le cedemos la palabra para conclusiones a la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Adelante, magistrada. Sí, muchísimas gracias, señora ministra. Antes que nada, agradezco nuevamente a usted, señora ministra, la invitación a este panel. De verdad que ha sido una noche totalmente enriquecedora. Retomo algunos comentarios de mi querido doctor MacGregor, a quien tanto admiro, porque efectivamente hemos transitado en el tema de los derechos humanos muchísimo. Sin embargo, mis conclusiones en cuanto a mi participación las acoto en los siguientes términos. Necesitamos, sin embargo, redoblar esfuerzos porque estimo que las autoridades del Estado mexicano, sobre todo las no jurisdiccionales o las administrativas, aunque no dejo de lado al ámbito judicial, porque finalmente nos falta también redoblar esfuerzos y fortalecer el acceso a la justicia. Por ello, estimo que aún que no hemos cumplido a cabalidad con el objetivo de la reforma constitucional de 2011, porque existen una serie de problemáticas concretas en nuestra sociedad mexicana que invariablemente amenazan o vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia en todas sus formas, los homicidios, los feminicidios, que es un problema pues muy grave por el que atraviesa nuestro país, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación, por lo que estoy totalmente convencida que uno de los retos más importantes en la materia de derechos humanos es la cultura y el fomento, reitero, al respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad, porque pareciera ser que la norma constitucional solo obliga a las autoridades para ese efecto. Sin embargo, estimo que la cultura social es de suma importancia por dos razones que yo considero básicas. Muchas de las transgresiones cotidianas a los derechos humanos son cometidas por particulares. La segunda, porque las autoridades, sin lugar a dudas, surgen o emergen pues de la misma sociedad, de tal modo que en algún momento estimo que la cultura de la sociedad va a permear a las autoridades o en último de los casos se convertirá en la cultura de las autoridades. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, magistrada Fuentes Jiménez, por sus comentarios y conclusiones. Doctor Diego Valadez, nos daría mucho gusto escuchar las conclusiones de este panel en el aniversario de la reforma a los derechos humanos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora ministra. La primera conclusión es que para mí ha sido una velada de enorme aprendizaje. Haber escuchado con la atención que lo he hecho y que seguramente lo habrán hecho también quienes están presenciando esta transmisión, las observaciones de la magistrada Fuentes, de la magistrada Castañeda, del doctor Ferrer MacGregor, son sin duda muy esclarecedoras y muy orientadoras. Y para no reiterar lo que ya se dijo en esta fase de conclusiones, desde luego hago mías todas las observaciones que se acaban de hacer y solo quiero enfatizar una hecha durante la exposición de la magistrada Castañeda.
referente a la pregunta que usted, ministro Esquivel, le hizo acerca de la perspectiva de género. Yo creo que este es uno de los grandes avances que hemos tenido en no solo el enunciado sustantivo, sino también en el aspecto adjetivo o de garantía de los derechos humanos en México, la perspectiva de género. Y creo que es un aspecto acerca del cual todavía se puede avanzar mucho. En este momento, en el orden constitucional, la perspectiva de género está presente en cuanto a la materia educativa y, por supuesto, en cuanto a las cuestiones procesales. Ha sido uno de los elementos, uno de los principios que han estado presentes en la conducción de las formas de resolver conflictos en la actualidad, y es un avance enorme. Pero creo que hay que hacer todavía dar otros pasos para que este concepto de perspectiva de género se incorpore a la legislación fiscal, a la legislación laboral, a la legislación administrativa, a la legislación sanitaria. Usted, ministra, hacía referencia al problema de la pandemia y a la forma como afectó los derechos, y creo que justamente en la legislación sanitaria, en la legislación fiscal, en la laboral, en la administrativa en general y en la ambiental, por supuesto, debe incorporarse el concepto de perspectiva de género. Creo que ese es el gran horizonte que nos espera todavía para seguir consolidando, ampliando y consolidando los derechos de la mujer en el país. Muchas gracias, ministra. Nuevamente mi gratitud por esta gran e inolvidable oportunidad que me ha dado. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez. Y además para nosotros es fundamental sobre el tema de la perspectiva de género. Tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género en el Poder Judicial Federal, que recientemente fue actualizado con guías muy importantes al respecto. Pero efectivamente nos falta todavía un camino largo por recorrer, doctor. Gracias. A manera de cierre, yo agradecería a mis compañeras anfitrionas de integrantes del comité si hacen una intervención con relación al taller que el día de hoy tuvimos a este panel, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, impacto y perspectivas. Corresponde este cierre a la consejera Eva Verónica de Gives. Por favor, consejera. Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches a todos. Es un gusto poder saludar a todas y todos los que estamos enlazados a fin de participar en este panel, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, impacto y perspectivas, en la que la magistrada maestra Mónica Aralí Soto Fragoso y su servidora nos correspondieron las conclusiones. La doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, ha sido la encargada de dar la bienvenida a 4 juristas de prestigio y reconocimiento público, las magistradas doctora Estela Fuentes Jiménez y la doctora Marisol Castañeda Pérez, así como los doctores Diego Valadez Ríos y Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, quienes generosamente han obsequiado sus ideas y criterios respecto a lo que ha impactado hasta ahora y lo que visualizan desde sus experiencias, lo que será la trayectoria en el futuro de las reformas del 10 de junio del 2011. El artículo 1 constitucional contiene la idea central de los derechos humanos y hoy existe la convicción de que a partir de ello hay un antes y un después en el estudio, aplicación y sobre todo en la manera de vivirlos por los juristas. Existe una nueva literatura, nuevos escritos, nuevas resoluciones y nuevas jurisprudencias. Por esto, la presencia de los panelistas corrobora la importancia y el nivel de análisis que se han expuesto en esta ocasión, donde se destacan los temas de impacto de la reforma constitucional en la labor jurisdiccional y sobre todo en la justicia administrativa, la forma en que los derechos humanos han permeado en las autoridades respecto a las obligaciones que impone el artículo 1 y que fue expuesto por la doctora Estela Fuentes Jiménez. La adopción constitucional en la tutela de grupos minoritarios, los retos en el control convencional
y la metodología para juzgar con perspectiva de género expuesto por la doctora Marisol Castañeda Pérez. El resultado sobre la violencia de género, el reconocimiento de una cantidad creciente de derechos que tiene que ver con la dignidad de las mujeres y la situación de discriminación, la claridad en cuanto a las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos entre particulares, expuesto por el doctor Diego Valadez, sobre la judicialización y justiciabilidad de los derechos humanos, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la sociedad y los cambios que hay a partir de su vigencia ha trascendido en la sociedad visualizándolos, expuesto por el doctor Eduardo Ferrer Magreo Poisot. Todas las manifestaciones expuestas contienen un motivo de reflexión y por consecuencia de construcción de nuevos puntos de vista en los que hay que reconsiderar en el ejercicio diario de nuestras actividades y en el que destacan la dignidad y la igualdad de las personas. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de todos los inscritos, a los que nos acompañan y a quienes aceptaron la invitación al panel del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias, amable. Gracias, consejera Eva Verónica de Gives. Y ahora corresponde también en este cierre el uso de la palabra a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Primeramente, quiero agradecer a nuestra presidenta, la señora ministra Yasmín Esquivel Moza, pues por la extraordinaria organización de este panel, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, impacto y perspectivas, con la participación de expertas y expertos jurisdiccionales y académicos del más alto nivel, lo cual es un honor y un privilegio el poder participar aquí. Muchísimas gracias, señora ministra, doctor Diego Valadez, doctor Eduardo Ferrer Magregor, doctora Estela Fuentes y doctora Marisol Castañeda, quienes participan en este panel que organiza el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género, en el cual, como señalé, nuestra querida ministra Yasmín Esquivel Moza preside y mi querida compañera, la consejera Verónica de Gives y la de La Voz integramos. Y bueno, de manera muy breve para cerrar también, solo acotaré en algunos ya de los comentarios de estas extraordinarias participaciones. Y hoy exactamente 10 de junio se cumplen 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos, la reforma de reformas en derechos humanos y sin duda la más trascendental también en materia de protección de estos derechos desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna. Una reforma que, como ya lo comentaban también, revolucionó el paradigma de juzgar con perspectiva de derechos humanos. Los abogados, abogadas, jueces y juezas tuvimos que desaprender y reaprender lo que era una visión de la interpretación y el juzgamiento, poniendo en el centro a la persona. Y bueno, como lo señalaron nuestras y nuestros panelistas, esta reforma modificó de manera sustantiva el entendimiento de los derechos subjetivos, pues colocó a la dignidad como fundamento de nuestros derechos humanos. Estableció el bloque de constitucionalidad, es decir, reconoció a los derechos humanos de los instrumentos internacionales el mismo nivel que los señalados en nuestra Constitución política. Y previó también la interpretación conforme, esto es, las normas de derechos humanos se deberán interpretar de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como bien lo señalaron nuestras panelistas. Instrumentó también la aplicación del principio pro persona, es decir, la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y como se dijo también, estableció la obligación de las autoridades en el marco de sus competencias
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mandato que permeó en toda la actuación del Estado y transformó el desempeño diario de todas las autoridades. En suma, esta reforma introdujo en nuestro país el control interno de convencionalidad o control difuso de convencionalidad que no mucho tiempo atrás había adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, para entender los alcances de esta reforma en derechos humanos que hoy conmemoramos en su 10º aniversario, es menester mencionar el papel tan relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar la interpretación y el alcance al texto constitucional, especialmente a través de 2 sentencias que resultaron paradigmáticas, las que se identificó como asuntos varios 912-2010 y lo resuelto, como se dijo también en la tesis de contradicción 293 en la contradicción de tesis 293-2011. Como sabemos, el primero de ellos estableció la obligación a quienes juzgamos de realizar un control de convencionalidad ex oficio, siguiendo para ello 3 pasos de interpretación. La interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y cuando las 2 alternativas anteriores no sean posibles, la inaplicación de la ley. La segunda de las sentencias, la contradicción de tesis, resulta relevante para nuestro sistema la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fallos como estos generaron un impacto significativo y positivo en la función jurisdiccional, pues mediante los criterios adoptados se cumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin duda, los retos son muchos, los alcances han sido también, pero los retos son cada día más. Pero estoy segura que este parteaguas en la impartición de justicia con esta reforma en los derechos humanos en México nos ha puesto las herramientas necesarias para proteger y garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Muchísimas gracias y de nueva cuenta ha sido un honor estar con ustedes. Gracias, señora ministra, por la organización de este extraordinario panel. Gracias, magistrada Mónica Aralís Soto Fregoso, por este cierre. Pues bien, hemos llegado al final. Hoy ha sido una tarde memorable, ya que hemos escuchado a 4 grandes juristas que han abordado sin duda el tema central de nuestra Constitución, los derechos humanos. ¿Cómo estamos hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Y lo han hecho justamente en la sede del máximo tribunal de la Nación, donde se hace valer la defensa de estos. Muchas gracias a mis colegas y compañeras integrantes del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación por estas consideraciones finales. Estoy convencida que toda conmemoración, más allá de exaltar un determinado evento, es una invitación a la reflexión sobre su significado, los alcances, no solo con una mirada en retrospectiva que importa para conocer las circunstancias en que surge, sino también la perspectiva de sus objetivos, también en su proyección al presente y con miras al futuro. Al convocar a la conmemoración de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en esta emblemática fecha, el comité se planteó como objetivo central emprender, de la mano de tan distinguidas personalidades, de una vasta experiencia en la materia, un análisis que permitiera vislumbrar las implicaciones que hasta ahora ha tenido, tanto como las expectativas que todavía puede cumplir esta reforma, cuyos alcances son de un espectro mayor. No solo se trata de reconocer los derechos humanos inherentes a la dignidad de toda persona, sino de hacerlos plenamente vigentes, que se traduzcan en una mejora en las condiciones de vida. Solo así podremos consolidar un auténtico Estado democrático en el que no cabe ni desigualdad ni inequidad. Ese objetivo hoy lo hemos cumplido. Esas perspectivas que tiene nuestra reforma. Sin duda, conjuntar estas 4 visiones han sido un ejercicio por demás enriquecedor, que nos ha llevado a explorar nuevas rutas y las distintas vertientes en que podemos avanzar para potenciar el alcance de una reforma de este calado. La medición con datos duros en sus avances de 10 años, muy importante la propuesta, que recogemos hoy incluso
estas propuestas de armonización normativa, de diseño de programas de derechos humanos, determinar los alcances de las redes sociales a partir de casos concretos y la jurisprudencia por precedentes que ya establece nuestra ley fundamental en su artículo 94 a partir de la reciente reforma con y para el Poder Judicial Federal. La reflexión desde la Judicatura Mexicana en que las señoras magistradas Marisol Castañeda y Estela Fuentes nos han aportado desde su valiosa experiencia, cuál ha sido el impacto y la exigencia que les ha impuesto la reforma y cómo ha transformado la función jurisdiccional. La muy enriquecedora visión del señor juez Ferrer MacGregor desde su posición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto de la reforma en el sistema jurídico mexicano y en la misma sociedad, así como la perspectiva de la judicialización y justiciabilidad de los derechos humanos, en particular los llamados DESCA, que hoy cobran capital importancia, aquí, así como su visión internacional sobre esta materia y los compromisos del Estado mexicano. Y desde luego también el valiosísimo aporte que nos deja un gran constitucionalista de México, el doctor Diego Valadez, explorando sobre la eficacia horizontal de los derechos humanos en un cauce en el que concebimos un gran reto, sin dejar de lado su perspectiva en este otro tema que en la actualidad lastima y erosiona el tejido social, la violencia de género. Estoy cierta que las reflexiones que de manera profunda nos han expuesto constituyen una muy vasta contribución para futuros debates que culminen en continuar el desarrollo de la doctrina constitucional de los derechos humanos en nuestro país y sobre todo a lo que es nuestro objetivo final, hacerlos una realidad tangible para toda persona, que la persona sea el centro de los derechos humanos, la persona y su dignidad. Les agradezco encarecidamente que hayan atendido de manera tan generosa esta convocatoria a las juzgadoras y juzgadores, así como el público que nos ha acompañado, cientos de personas que se han conectado en las redes sociales esta tarde a través del canal de Justicia TV, de las redes de la Suprema Corte. Por su amable atención, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.